La palabra te limpia. El problema está hoy en día en que le estamos dando más fuerza a los demonios que a la palabra de Dios. Jesús dijo a sus discípulos: yo doy poder a ustedes sobre toda fuerza del mal y nada os dañará. Hay que hacer una renovación. ¿Una renovación de qué? De la mente. Yo quiero agradar a Dios, pero también quiero agradar. Entonces usted va a vivir en lucha. Entonces todo el tiempo usted va a vivir que tiene demonios la gente. Que no fue hecho por la palabra. Hay poder en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo soy libre? Guardando la palabra. Dice, hermano, yo no puedo dejar esto. Bueno, usted no lo puede dejar porque usted no lee la Biblia. Y usted me dirá: hermano, yo leo la Biblia. El problema no es leerla, es hacer que la palabra se haga vida en usted. Dios te bendiga. Este es espacio, el poder de la palabra. Así dice el Señor en su palabra. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios había libertado un pueblo de la esclavitud de Faraón, que tuvo por 400 años esclavo. Cuando Dios lo liberta, Dios lo lleva a una tierra que fluye leche y miel. En la parte física ellos habían sido libertados, pero ellos todavía seguían atados mentalmente. Entonces, ¿qué pasa con la liberación? Bueno, la liberación, muchas personas, Dios lo llama y lo hace libre, pero todavía siguen los pensamientos, porque la Biblia habla de una renovación. Libro de los Romanos, en el capítulo 12, dice: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, vuestra mente, para que podáis entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Están los ataques en la mente que batallan todo el tiempo. Por lo tanto, debemos de vivir renovando nuestra mente. En cómo dice la palabra, que según el corazón del hombre tal es él. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en el libro de Isaías? En el capítulo 3, verso 26, o capítulo 26, verso 3, perdón. Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto es una guerra de argumento. Por eso es que el enemigo, cuando tira los dardos y usted los recibe, usted queda influenciado o queda atrapado en sus redes, porque ese es su plan. Pero ahí está la palabra de Dios. ¿Cómo yo ser libre? Porque a veces las personas me preguntan: hermano, tengo tanto tiempo sirviéndole al Señor, pero no soy libre. Es que la libertad usted la encuentra cuando usted renueva su mente. Pero ¿cómo usted la va renovando? La Biblia dice que debemos renovándola de día en día, en que en la palabra. Por eso dice la Biblia en el libro de los Salmos 119, hablando el salmista, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Es decir, ¿con qué el hombre será limpio? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. Entonces, ¿qué pasa en nuestra vida? Bueno, es que hay que hacer un hábito. ¿Un hábito qué? De la lectura. Yo, haciendo un hábito de la lectura, renuevo mi mente y dejo los malos hábitos. ¿Cuáles son los malos hábitos? El hombre que está viciado. El libro de Efesios, capítulo 4, verso 22, habla de que despojarse de este viejo hombre que tiene vicio, que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Y vístanse del nuevo hombre creado según Dios. Por eso Pablo está hablando en un momento acerca de las batallas que él libró. Y él dice que él habla y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo dice en el libro de los Romanos, en el capítulo 7, Pablo expresa lo siguiente. En el verso 7 dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pues yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciará. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo soy la ley, viví en tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Es decir, el pecado mata, destruye. Ahora, ¿cómo yo voy a renovarme? Mira lo que dice el apóstol Pablo. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno.
Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Pablo está hablando de una batalla en su carne. Dice, ¿vendido a qué? Al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora usted me dirá, entonces hermano, ¿y cómo yo me libro de esta situación del pecado? Aquí viene lo bueno, lo que el apóstol Pablo está diciendo. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo vuelve y habla del pecado que mora, pero que mora que en este cuerpo de muerte. ¿Y cómo yo voy a ser libre entonces de esta situación? ¿Cómo yo voy a ser libre de la batalla? Aquí está la respuesta. Porque Pablo está diciendo lo que él está viviendo en la carne, pero también va a hablar acerca de la salida que Dios le da. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal esté en mí, porque según el hombre interior, aquí está el resultado. Según el hombre interior, ¿cuál es ese? Ese hombre espiritual. Me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo entonces dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Hay una batalla. ¿Entre qué? Entre el hombre interior y el hombre exterior. Hay una batalla entre el hombre espiritual y el hombre carnal. ¿Cómo yo puedo ser libre de esta batalla? Aquí lo dice Pablo, deleitándome en qué? En la ley de Dios, como lo dice Salmo capítulo 1. El Salmo capítulo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando usted medita en la ley de Dios, de día y de noche, ya usted no puede ser atacado o influenciado o poseído por demonios. ¿Por qué hay muchos cristianos que están siendo atacados y poseídos? Porque no estudian la palabra. Y usted dice, hermano, yo la estudio. Es que debe de vivir la palabra, porque la palabra te limpia. El problema es que estamos dependiendo de una oración de otro. Estamos dependiendo de que alguien nos profetice, pero aquí está la palabra. Lo dice el Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Pero el mismo salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hace libre. Y la pregunta, ¿y por qué yo sigo con atadura? Porque hay una ley en tu miembro que se rebelan contra la ley de Dios y te quieren llevar cautivo ¿a qué? A la ley del pecado. Por eso el enemigo ataca aquí en la mente, y por eso hay muchos cristianos que viven con ataques, que no son libres, que viven con lucha, que viven con batalla, que todo el tiempo están con una situación de demonio, porque eso es lo que ellos entienden, que el diablo le está atacando. Pero aquí está la solución. La solución está en la palabra. La palabra, dice la Biblia, que en un momento Jesús le dijo, cuando le estaban lavando los pies a sus discípulos, en un momento Pedro le dijo, Señor, lávame entero. Dice, no, ya tú estás limpio por la palabra. La palabra te limpia. El problema está hoy en día en que le estamos dando más fuerza a los demonios que a la palabra de Dios. Jesús dijo a sus discípulos, yo doy poder a ustedes sobre toda fuerza del mal y nada os dañará, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Es decir,
a quien Dios le dio el poder fue a usted y fue a mí. ¿Sobre qué? Sobre la fuerza del mal. Pero hay que hacer una renovación. ¿Una renovación de qué? De la mente. ¿Por qué? Porque el problema es que yo quiero servir a Dios, pero también quiero servir al pecado. Yo quiero agradar a Dios, pero también quiero agradar. Entonces usted va a vivir en lucha. Entonces todo el tiempo usted va a vivir que tiene demonios la gente. Que un cristiano está poseído. O que el cristiano se le manifestaron demonios. Por esa misma situación. La palabra te limpia. La palabra restaura. Pero hay que hacer un hábito. ¿Cuál es el hábito? Un hábito de la lectura. El problema es que yo no me tomo tiempo en leer la palabra. Cuando tú lees la palabra, tú empiezas a renovarte en el espíritu de vuestro entendimiento. Y cuando tú te renuevas en el espíritu de tu entendimiento, entonces tú entiendes la voluntad de Dios. Y tú empiezas a caminar en la voluntad de Dios. El diablo no puede. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Entonces cuando tú te llenas de la palabra de Dios, tú empiezas a usar ¿qué? El escudo de la fe. Cuando tú usas el escudo de la fe, ahí viene el yelmo de la salvación. Ya tú entiendes que eres salvo. ¿Por qué? Porque tú conoces la palabra. Viene el yelmo de la salvación, está el apresto, el calzado de vuestros pies, que es el apresto del evangelio. Tú vas a hablar de la verdad de Cristo, pero tú vas a usar ¿qué? La palabra, que es la espada del espíritu. ¿Para qué? Para atacar, para que el diablo no venga a ganar ventaja. Por eso Pablo todo el tiempo dijo una palabra, porque ya yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pero veo una ley que se quiere rebelar contra la ley de mi mente y que me quiere llevar cautivo a la ley del pecado. Pablo dijo, ¿cómo yo voy a adorar a Dios? Bueno, con la mente, porque la mente es un campo de batalla. Ahí es donde el diablo ataca, donde el diablo ministra. Ahora escuche esto, ¿qué dice Pablo? Porque yo sé que en mí, para mí el vivir es Cristo, la palabra. Y el morir es ganancia. Es decir, Pablo conoció a Cristo y Cristo se le reveló, se hizo vida, que dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, la palabra, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, hoy en día por las redes sociales, como esto está llamando mucho la atención de demonios, de brujos, de esto y lo otro, hermano, a quien usted le sirve es a Cristo. No hay fuerza del infierno que puedan detener a un hombre o una mujer de Dios que le crea a Dios. No hay fuerza, no existe fuerza del infierno. Cuando te atacan, entonces empieza a usar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que en un momento el salmista dijo, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Salmo 119, versos 49 y 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque lo que tú has dicho me mantiene vivo y me tiene de pie. Todo fue hecho por la palabra. Hay poder en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo soy libre? Guardando la palabra. ¿Cómo? Haciendo un hábito de lectura, haciendo un hábito de oración. ¿Para qué? Para dejar todas esas cosas que me atacan. Hay gente que dice, hermano, yo no puedo dejar esto. Bueno, usted no lo puede dejar porque usted no lee la Biblia. Y usted me dirá, hermano, yo leo la Biblia. El problema no es leerla, es hacer que la palabra se haga vida en usted, para que la mente sea transformada, porque hay un vicio. Si no te transforma en cuanto a la palabra de Dios, cree en lo que la Biblia dice, entonces vas a vivir todo el tiempo en una batalla constante. Por eso todo el tiempo vienen situaciones en las cuales tú te preguntas, ¿dónde está Dios? Dios está ahí. El problema es que nosotros vivimos constantemente llamando al diablo. ¿Que el diablo me está atacando? ¿Que el diablo me está haciendo esto? No, usted es un hijo de Dios. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los discípulos conocieron esto. Hay que renovarse en el espíritu de vuestra mente para que pueda entender cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. El problema es que si no nos renovamos, ¿pero cómo nos renovamos? Con la palabra. La palabra te limpia, la palabra te transforma. Ahí tú empiezas a caminar en fe por la palabra. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Y cómo es que se apaga los dardos del diablo? Con la fe, el escudo
es un escudo. Por eso la Biblia dice, vístanse de la armadura de Dios para que podáis resistir las acechanzas del diablo. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que te vistan. ¿Para qué? Para que resista. Así que, hermano, enfócate en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, ellas son espíritu y ellas hacen el trabajo por la cual fue enviada. Así que el hombre exterior se revela, pero hay un hombre interior que se renueva de día en día. Dios te bendiga, Shalom, comparte, suscríbete y gracias por estar ahí conectado. Amén.